Hola a todas y todos, bienvenidos a este espacio más allá de la codependencia. Mi nombre es Ana Ugalde y estoy muy contenta de estar una semana más compartiendo información sobre la codependencia. El día de hoy quiero, quiero compartirles a todas esas personas adultas o jóvenes que, que crecimos o en un hogar afectado por el alcoholismo y no nos dábamos cuenta ya hasta que crecimos siendo adultos en un proceso ya de más conciencia sobre nuestras vidas, que fuimos afectados por esta enfermedad de uno de nuestros papás o de nuestra mamá. En el libro Desde el corazón de la codependencia hay un capítulo que se llama Los hijos adultos así nada más, los hijos adultos. Obviamente los hijos adultos hace referencia a quienes nos desarrollamos en nuestras infancias y en nuestra adolescencia en un hogar afectado por el alcohol, las drogas o por algún familiar con una enfermedad crónica. ¿Y cómo es que nos afectó esto, verdad? Ya en nuestra adultez. Y me gustaría compartirles este libro que es de Daniela Danis. Estas características que ella menciona sobre cómo durante la infancia quienes vivimos con padres adictos y con mamás codependientes nos han marcado como esta experiencia grandemente por haber crecido en una infancia en una atmósfera caótica, imprevisible, en donde no sabíamos pues qué iba a pasar y que obviamente esto va como en aumento, ¿no? Entonces, en donde en donde en nuestras infancias crecimos en un mundo en donde se negaba la realidad, en donde eh, no se nos permitía expresar nuestras emociones y pues como que había situaciones que sabíamos que no estaban bien, pero no teníamos como oportunidad de decir esto porque está pasando, esto no se me hace correcto, ¿no? Y pues el no nombrar lo que estaba pasando y que vamos creciendo como teniendo una sensación de resignación ante la vida que deciden tener papá y mamá, ¿verdad? Entonces, ya cuando somos adultos, como en mi caso, en esto me siento muy identificada, pues ya nos vamos sorprendiendo y nos vamos dando cuenta de que en nuestra infancia tuvimos alrededor esta problemática. En mi caso no solo lo observé con papá, sino con mi abuelo, con mis tíos, con mis primos. Prácticamente mi árbol genealógico está plagado de personas que está totalmente lleno de... Tuve un tío que cuando mi mamá estaba embarazada de mí también era adicto y, y se aventó a una presa y se suicidó, ¿verdad? O sea, yo hoy pienso que fue un suicidio porque incluso se despidió, entonces, por lo que me van contando. Obviamente estaba drogado. Y todo esto que mi mamá también vivió con su hermano, con esta violencia que también vivió por parte de mi abuelo, quien también era un alcohólico y un hombre pues súper violento, obviamente. Entonces, pues este capítulo de eso va, de ir compartiendo como esas características de los hijos adultos de los alcohólicos. Hay otro libro que se llama Justo así, tal cual como les acabo de decir, pero de ese no lo voy a compartir ahorita, de una investigación que se hace, es una investigación cualitativa en donde pues se hacen entrevistas, ¿verdad? A, a muchos adultos
y se van como sacando ciertas características de cómo nos vamos creciendo, ¿verdad? Pero esa no se los voy a compartir ahora, pero sí lo que va narrando Daniela Danis en su libro, que a mí me parece como muy, muy bonito. Y bueno, voy a arrancarme. Mm, y voy a empezar con una pequeña historia. Como en casa no se hablaba de eso, el alcoholismo de su papá, no me había dado cuenta de la verdadera razón de las peleas entre mis padres. Cuando estábamos acostados escuchábamos los gritos y no sabíamos por qué se peleaban. Tengo la impresión de que esperaban a que estuviéramos en cama, porque pensaban que dormidos no los oiríamos. De todas maneras, la tensión era evidente a lo largo del día. Había una atmósfera explosiva, vivíamos con angustia, miedo e incertidumbre. No entendíamos qué desencadenaba la violencia. Siendo niños nunca hicimos preguntas ni hablamos de lo que vivíamos. Sabíamos que eran temas que no debían tocarse. Uno se da cuenta de esto cuando es chico, de que hay cosas que no deben decirse ni preguntarse. Además, eran otros tiempos, se hablaba menos de todo. Solo ahora me doy cuenta cabalmente de que la verdadera razón era que papá llegaba a casa hecho, como se dice vulgarmente. Pienso que las peleas se debían a eso y al dinero. Me imagino que el día que cobraba se iba al bar y les pagaba rondas a los amigos. Sé que no teníamos mucho dinero y que había que medirse en los gastos. Es increíble que durante toda una vida nunca se haya mencionado el problema del alcoholismo de papá. Ahora que mi marido está aquí en la clínica, es cuando comprendo realmente lo que pasaba durante mi infancia. Es impresionante. Lo que no se nombra no existe. Era como un pensamiento mágico de lo que no se habla no existe. Ok. Bueno, esta historia que totalmente me identifico, eh, en donde cuando papá y mamá peleaban, discutían, se agarraban a golpes o sucedía algo, eh, al otro día no decíamos nada, ¿no? Por esta, pues sí, por esa invisibilización de los niños y las niñas que sigue sucediendo en la actualidad, en donde pareciera que si se van a dormir no se dan cuenta de nada, y eso es una total mentira. Una total mentira, porque hay una energía que se respira y una atmósfera de tensión en los hogares, y que los niños siempre la sienten y siempre se dan cuenta de absolutamente todo, pero por el poder que ejercen los adultos sobre ellos, pues siempre como no pueden decir, no pueden expresar, ¿verdad? Entonces, va describiendo Daniela Danis que en un ambiente en donde no se mencionan las cosas, los niños tienen dificultad para encontrar sus marcas. Sienten que hay algo que no funciona, pero se adaptan. Ok, es fuertísimo esto. El tener la sensación como niños que hay algo que no está bien, pero nos vamos adaptando, y pues esto es muy, muy triste. Eso nos hace dudar de nuestra percepción y anula nuestra intuición, porque cuando uno es chico siempre piensa que los adultos tienen razón y que es uno quien percibe mal. O sea, desde ahí yo creo que va empezando desde ahí se va gestando esa incapacidad de escucharnos a nosotros. Totalmente creo que todos los niños y las niñas, cuando somos así pequeñitos, tenemos teorías de la vida, nos vamos como creando nuestra visión de las cosas, tenemos esa capacidad de saber cómo nos sentimos en un lugar, qué nos gusta, qué no nos gusta. Pero los adultos, en esta pues también educación marcada por la violencia, pues nos van como queriendo como hacer
a su, pues sí, ¿no? Cada familia en su, cada adulto en su idea de lo que, cómo debe de ser un niño, que me queda claro que no tienen idea los adultos hoy en día de cómo acompañar a un niño, y no es como a propósito, pero pues hay mucha información que se va desconociendo, ¿no? Y bueno, entonces ahí se va gestando esa incapacidad como para no validar nuestras experiencias internas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos oportunidad de expresar, de decir que algo está pasando, ¿sí? De, de contar. Recuerdo mucho que una vez vino un tío de Estados Unidos, un hermano de mi papá, y estábamos en la comida y él vino, tenía muchos años, así como muchos años que no lo veía, no sé, unos 15 años. Y, y entonces los invitaron a comer a mi casa, a la casa de mis papás. Y nosotros de niños, así como, pues por como agradar, ser chistosos, empezamos a contar todo lo que mi papá hacía borracho, ¿no? Así de que, no, y luego él hace esto, y luego hace esto, y se porta así. Ay, no, no, qué bueno que me estoy acordando de esto, qué bonito, no lo recordaba. Entonces, decía, esto hace y todo, ¿no? Como contábamos. Y explota y se enoja y luego nos vamos, nos asusta y todo. Y obviamente mis tíos están como de, ¿qué, what the fuck, qué pedo, no? Así. Y nos estábamos riendo y fue como entre mis dos hermanitos y yo. Entonces ya se imaginarán cómo nos fue cuando se fueron, ¿verdad? Como de, eso no se dice, o sea, no puedes decir eso, nos regañaron, nos hicieron sentir mucha vergüenza, los adultos, tanto papá como mamá, pero sí era lo que vivíamos, ¿no? O sea, claro que lo íbamos a contar, ¿no? Y seguramente, y sí recuerdo como que dije, aquí no nos van a decir nada y sí vamos, ahorita vamos a contar, ¿no? Ahorita no nos pueden regañar porque están mis tíos, ¿no? Entonces, voy a volver a repetir porque me parece central. Eso nos hace dudar de nuestra percepción y anula nuestra intuición, porque cuando uno es niño siempre piensa que los adultos tienen razón y que es uno quien percibe mal. O sea, yo estoy loca, ¿no? O sea, no estoy alucinando que esto está de la chingada y que estos dos señores no saben ni qué pedo, ¿verdad? Con cómo cuidar de nosotros. Y pues es esa parte de la manipulación, que hoy sabemos que la manipulación pues es como es una forma violenta de convivir, que tiene que ver con las relaciones de poder y que se han gestado, están en las estructuras sociales y que nos despermean en las familias, y es como muy, no está visible, pues no es fácil de detectarlo. Ok, hay un segundo punto del que ella habla y dice así: el silencio del adulto niega la percepción del niño y lo lleva a una escisión. ¿A qué se refiere con escisión? Esto es como un mecanismo de defensa que, por ejemplo, utilizan los médicos, ¿no? Cuando están haciendo una cirugía y están trabajando, se tienen que escindir de, ay, es que le dolerá que si le abro, ¿no? Ay, no, o sea, o, ay, tiene cáncer, no sé. Y eso, obviamente, se tienen que escindir, tienen que centrarse en la cirugía y hacer lo que saben hacer para que eso suceda, ¿no? Entonces, es como un mecanismo de defensa. El silencio del adulto niega la percepción del niño y lo lleva a una decisión. Hay cosas que pueden decirse y otras que hay que callar. Esta doble vía lleva al niño a adaptarse a la patología del adulto y a asociarse a su imposibilidad de tener en cuenta la percepción de la realidad. Híjole, esto es como de, esto sí es correcto, esto no es correcto, y que es incongruente, ¿no? O sea, la incongruencia con la que vamos creciendo. Respiro. Ok.
Una pequeña historia. No niego que lo hacían con buenas intenciones, pero la actitud de mis padres, su silencio, me hizo vivir en confusión, y aún hoy tengo secuelas que se manifiestan en el hecho de que me cuesta ver la realidad. Me paso dudando todo el tiempo. Vivo en la inseguridad. Soy muy desconfiada. Siempre pienso que se me oculta algo. No logro tener confianza en mí misma, y menos puedo confiar en los otros. Además, me casé con un alcohólico. Al principio no me di cuenta, y eso que su padre es alcohólico, y que uno de sus tíos falleció de alcoholismo. Pero estaba enamorada y andaba por las nubes. El alcohol estaba siempre presente tanto en su familia como en la mía, y no me daba cuenta del peligro que representaba. No era consciente. Ouch. Al contrario de esta historia, dice que era muy desconfiada, ¿no? Como que siempre tenía esta sensación de que se le ocultaban cosas. Yo era, yo me iba como hilo de media con la gente, o sea, yo creía que todo el mundo era bueno, o sea, como todo el mundo era buena onda, que las personas eran honestas, y hoy todavía de adulta me ha pasado que decir, híjole, era obvio, ¿no? O sea, ¿por qué no te diste cuenta? Em, Hace poco, y sí lo cuento, ¿no? Como hace poco no niego aquí la responsabilidad de las otras personas, ¿no? Pero hace poco me estaban arreglando la camioneta, me la están todavía arreglando de hecho, y yo decidí pagarle al mecánico todo antes de que me la entregara. Y pues sí fue bastante dinero. Y yo asumí que él no se iba a sentar en su laurel en lo que para arreglármela, ¿no? Y hoy me doy cuenta de que sí, o sea, que me ha mentido, que no me, que me da largas, que me da la vuelta. Y yo sé como que me equivoqué, ¿no? Como porque se te ocurrió hacer eso. No pensé que él podía abusar de eso este y entonces darme largas, ¿no? Porque obviamente me ha mentido, me dice, ya absolutamente ya no creo nada de lo que me dice en este momento, todavía tiene mi camioneta y sigo como esperando, ¿no? Y es como, híjole, ¿por qué le diste todo el dinero? Y todas las personas me dicen como, ¿cómo se te ocurrió, no? Y yo pensé que entonces él iba a ser honesto y iba como respetar el acuerdo de que me iba a entregar mi camioneta. Y bueno, esto no quita su responsabilidad de él, ¿verdad? De su falta de profesionalismo y de su irresponsabilidad y de que miente, ¿no? Y que es, de verdad, es que muy vergonzoso su actitud, ¿no? Pero eso es de él, ¿no? Entonces yo, pues ahí, era lógico, ¿no? Y ahí todavía veo esos estragos y es como, no puede ser. Porque en esa impulsividad mía, en ese no asesorarme, en esa falta de humildad y decir, bueno, porque si asumo mi parte, si asumo que me equivoqué y que pude haber decidido diferente y no lo hice, ¿verdad? Entonces, no se trata como de solo echar la bolita, asumo mi responsabilidad y obviamente la responsabilidad de la persona también es su responsabilidad. El quedar mal, ¿no? Y bueno, eso por poner un ejemplo leve así de la cotidianidad. Pero también cuando yo conocí a mi pareja, que yo lo amo mucho hoy, yo admiro mucho a mi pareja. Este, lo amo y no ha sido nada fácil construir lo que hoy tenemos, ha sido muy complicado. Pero cuando él me comentó, yo lo conocí, de que yo solo decía, ¿no? Cuando conocí a chicos, mientras no sea bien borracho, así como mi papá, pues todo bien, ¿no? Así.
así yo andaba diciendo y pensando y juraba y perjuraba que yo jamás me iba a buscar a un borrachín, ¿verdad? Y bueno, cuando conozco a mi pareja, él me dice que, pues yo soy, pues doble A, estoy en un proceso de recuperación, me cuenta su historia, eh, me cuenta como todo de él, así un hombre súper vulnerable, sensible, que realmente se mostró todo el tiempo como era, así muy honestamente, y que a mí me impactaba, ¿no? Como me impactaba mucho como que contara todo lo que había vivido, me lo contó en la primera cita y que fuera como, ay, no manches, este hombre, así de que jamás había hablado con un hombre que hablara de sus emociones, de su vida, de sus errores, de todo, ¿no? Y a mí me impactó mucho eso. Yo también le conté como las cosas más importantes en mi vida de que en la primera cita, ¿no? De he vivido estas cosas, pero realmente no le conté más porque no sabía más de mí, no sabía más de mí. Había estado en un tiempo en terapia como muy aterrizado aquí y a la hora y al presente y a los problemas que se me iban presentando. Em, y yo recuerdo que, pues, yo entendí cuando me dijo, pues, como que antes sí tomaba alcohol, pero en el presente ya no tomaba alcohol. Y dije, perfecto, ¿no? Así como, súper, ¿no? Palomita. Obviamente no era consciente de que, de todo lo que representaba que él sí había vivido en actividad, o sea, o consumiendo alcohol antes de que nos conociéramos. Pero, y bueno, hasta la fecha él está en recuperación y realmente nuestras dificultades o nuestros problemas no tienen que ver con que él consuma alcohol para nada. Solo nuestra relación, pues tenemos esa dificultad de que hay muchas cosas que seguimos sanando, ¿no? Que nos seguimos espejeando y que hoy es mi más grande espejo y yo de él y nos ha costado mucho, aunque no esté el alcohol en nuestras vidas, porque no hay una cosa como que, ¿no? Nos ha costado mucho no ser no tener una relación tóxica, porque en serio, yo ya pues en este proceso de recuperación, porque pues yo también estoy en mi proceso de recuperación como se los he compartido. Él tiene un modelo de familia en donde pues sus papás se la viven peleando, no se la vivieron peleando y se la viven peleando. Y yo también, o sea, traemos una escuela bien perrona, autodestructiva. Y sé que no nada más hay esas cosas negativas, ¿no? También hay cosas positivas, pero hay mucho que y lo voy a decir así, hay muchos rasgos, muchas características que nos separan, que nos hacen ser tóxicos, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta, hoy identificamos, obviamente hemos cambiado muchísimo. Y al contrario de esta historia en donde esta mujer se da cuenta, ¿verdad? Ya cuando está como en la clínica con esa pareja que pues estuvo internada. A mí no me pasó así, no me pasó así como de esa manera, pero sí cuando empecé a vivir ya en pareja, empecé con una serie de cosas que se me empezaron a mover por dentro. Siempre busqué mi sanación, la verdad es que antes de llegar a un grupo de Al-Anon, siempre busqué como saber qué onda con mi vida, porque siempre estaba buscando algo, ¿no? Como que terapia de acá, terapia de allá, terapia de temazcal, y siempre estaba buscándome porque me sentía muy perdida. Pero no sabía que que tenía nombre, ¿verdad? Todo lo que yo sentía y que tenía un origen y ese origen era la codependencia que vivieron mis papás y ese alcoholismo de papá, ¿verdad? Ay, otra respiración profunda.
Y pues aquí es un claro ejemplo de esta historia en donde dice, me cuesta aún ver la realidad como tal y como es, ¿no? En capítulos anteriores hablábamos de la negación y pues es eso, la incapacidad de poder ver las cosas tal y como son, o sea, la realidad. La realidad la compone nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestro cuerpo. Y ahí pues está como la desconexión, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a ir más para adelante. Hay otro tercer punto que habla aquí Daniela Danis. Y dice, a medida que van creciendo los niños, se dan cuenta del verdadero problema y solo piensan en irse de la casa lo antes posible. Están obsesionados con esa idea. De mí no van a estar hablando en los libros. Ese fue mi sueño de la vida. Primero mi sueño de niña era tener una casa y que mi mamá viviera conmigo y rescatarla de la locura de papá. Cuando fui adolescente y me fui dando cuenta de que mi mamá estaba bastante afectada, o sea, que de verdad también tenía conductas en donde también buscaba la pelea y como la violencia de mi mamá fue muy pasiva hacia mí, hacia mis hermanos. Y la de mi papá fue muy como de física, me refiero a que gritaba o así. A mí, yo recuerdo, yo recuerdo que a mí mi papá me pegó de que una vez así me dio un cintarazo porque me estaba peleando con mi hermana. Eso es algo muy triste, yo lo puedo ver hoy ya en mi trabajo. Que mis hermanos y yo crecimos como peleando todo el tiempo, no disfrutamos, o sea, siempre, pues, siempre en el caos, o sea, siempre peleando. Yo ya ahorita de adulta disfruto mucho a mi hermana y la amo tanto y disfruto mucho, es como mi amiga, pero realmente me doy cuenta y digo cuántos años desperdiciados, ¿no? Como solo estando en una casa y que lo único que vivíamos era como en el conflicto, o sea, es eso, ¿no? El conflicto. Y bueno, no me voy a ir de largo porque si no me voy con más tiempo. Entonces, después en la adolescencia, cuando ya empecé a ver a mi mamá y decía, no manches, y que empecé a tener un pensamiento más crítico y vi cómo actuaba y cómo participaba activamente en las discusiones y cómo también tenía un lado súper tóxico. Y ya no era la víctima, ni la pobrecita, ni la de, ay, ¿por qué me le hacen eso a mi mamá? Realmente me empecé a dar cuenta de que ella también estaba muy dañada, igual que mi papá, solo que se miraba diferente en ella que en mi papá. Me empecé a dar cuenta y yo dije, yo de aquí sueño con irme a esta casa. No, o sea, ese era mi sueño máximo de yo no quiero estar aquí. Después mi hermano se juntó con una pareja, este, una novia muy chiquito. No sé ni cuántos tenía, estaba súper chiquito. Se juntó con una novia. Obviamente, pues mi cuñada también trae sus afectaciones. Este, de vivir con una familia muy disfuncional también. Y mi hermano, al contrario de nosotros, mi hermano vivió mucha violencia física por parte de mi papá. Una violencia horrible y una desvalor muy, muy feo. La verdad, yo creo que eh, este, no sé, no se trata de comparar, ¿verdad? Pero a mí y a mis hermanas, mi papá nos decía cosas así, era muy hiriente, muy violento, alcoholizado, y nos decía cosas o se enojaba y explotaba, así como loco, ¿verdad? Mi mamá también era como muy neurótica, y, pero mi papá sí golpeaba mucho a mi hermano y mi mamá también. Entonces, hoy mi hermano es alcohólico también.
y también es adicto y pues tiene una relación bastante parecida a la de mis papás. Eso, tiene 2 hijos y pues ahí sigue, ¿no? Otra generación afectada por esta enfermedad, otra generación lastimada por esta cadena, ¿verdad? Ahí sigue, ahí continúa. Y bueno, yo era mi sueño, ¿no? Como de que yo de aquí le voy a caer. Entonces cuando yo vivía en la casa, ya estaba en la universidad, recuerdo. Y mi hermano y mi cuñada se peleaban, no sé, igual que mis papás, acompáñenme a ver esta triste historia. Literalmente igual. Y yo decía, no manches, o sea, yo quiero ya salirme, pero era como mi sueño desde la preparatoria. O sea, como que yo siempre soñaba con un día irme de esa casa de locos y, y que empezar de cero mi vida. Total, ¿no? Ser súper independiente, ya ahí se cuidan todos. Obviamente, así me fuera a China, pues me iba a llevar a China mis afectaciones, porque pues yo aprendí a vivir, pues mal, ¿verdad? Yo no era mejor que mi papá ni mejor que mi mamá. Estaba igual ya de afectada y después tomé decisiones ya yo solita en donde me puse en mucho peligro y mucho riesgo. Va una historia. La gente cree que soy muy independiente, que me fui de casa porque quería vivir solo. No es cierto. La verdad es que no lograba soportar más la atmósfera en casa. Okay. Siempre en alerta, siempre con inquietud, con el alcohol en el centro de todo. Solo tenía una idea, irme, pero no fue fácil hacerlo. En cuanto me fui empecé a culpabilizarme respecto a mi mamá y a mis hermanos. Sentía que los había abandonado. Yo sentía que había abandonado a mi sobrino. Eso sí lo sentía yo. Me daba mucha tristeza pensar en él. Trato de ir a verlos lo más seguido posible, pero evito cruzarme con mi padre. Si por casualidad lo veo, se me hace una bola en el estómago. Es automático. Empiezo a sentirme mal, el corazón me salta por la boca. Si lo veo en la calle me escondo para que no me vea, me da vergüenza pensar que la gente se dé cuenta de que es mi padre. Y al mismo tiempo me siento culpable por actuar así. No puedo imaginarme presentándoselo a una amiga. Estoy seguro de que me dejaría. Estoy seguro de que me dejaría. Sospecho que va a pensar de tal padre tal hijo. Sé que me escondo, pero trato de protegerme. Es demasiado difícil ver cómo se destruye, verlo destruido. Ay, qué triste, ok. Esto duele. Debido a esto, yo no tomo ni una copa. Huyo como de la peste de la gente que bebe. Es más fuerte que yo. Los veo tomar y enseguida pienso en el drama. Quizá exagero debido a lo que he vivido en casa. El problema es que la mayoría de mis amigos toman, fuman y no solo tabaco y por eso muchas veces estoy solo. No soporto cómo se ponen cuando consumen. Se burlan de mí, pero no saben lo que he vivido. Es mi secreto. Nunca se lo he dicho a nadie. Es pesado. Muchas veces me hago reproches y me digo que debería haberme quedado en casa hasta que mis hermanos crecieran y también pudieran irse. Pero no soportaba más. Tenía miedo de mi propia violencia. Podía haber llegado a pegarle a mi padre. Creo que hice bien en irme antes de cometer un acto del cual me arrepentiría toda mi vida. Aunque sé que fue lo mejor irme, me calcomé la culpa. Trato de decirme ojos que no ven, corazón que no siente. Y es cierto que hay días en los cuales no pienso en él, pero basta con que vea a alguien borracho en la calle o un programa en la tele sobre algo ligado al alcohol y todo se revuelve en mi cabeza y me lleva días reponerme.
hay más características de los hijos adultos, pero ya no las voy a abordar hoy porque ya se me hizo un poco tarde. Lo hago la siguiente semana. Y pues nada, esta historia Ay, es que no hay historia, por eso nos une, por eso en los grupos nos sentimos tan identificados y sabemos que no estamos solos y que hay alguien que ha vivido cosas parecidas, ¿no? Esto, esto, me siento muy identificada en esta historia, ¿verdad? Yo sí creía que era muy independiente y todo, ¿no? O que me había esforzado mucho, pero realmente yo estaba huyendo. Yo estaba huyendo de la locura, ¿no? Y así como este joven, como que en la historia no ha podido como conciliar, bueno, se ve así, ¿no? Pues todo eso se tiene que sanar. Se tiene que ir sanando, se tiene que ir liberando todo ese dolor, toda, todas esas experiencias que nos lastimaron. Y es un proceso que lleva tiempo, que duele, que necesitamos a otro para acompañarnos en el camino, en la sanación. Necesitamos de otras personas, de una comunidad que nos abrace, que nos acompañe en este proceso de curación. Y que sobre todo el sentirnos identificados y sentir que no somos los únicos que hemos pasado por esto, eso yo creo que eso es de lo más sanador que existe. Y porque pues escapar o evadir de la realidad y creer que, o sea, seguir haciendo ya de adultos el no nombrarlo y no existe, eso no es cierto, porque nuestro cuerpo tiene memoria, porque todas las experiencias que vivimos necesitamos poderlas liberar por medio de la escritura, por medio de terapias, por medio de hablar, por medio de compartir y llegar a un proceso de liberación y poder integrar nuestra historia de vida. Y eso lleva tiempo, lleva años, no es como que pasen 6 meses o en un año, sino es un proceso que lleva tiempo. ¿Por qué? Porque pues nuestra familia, aunque decidamos cuidar de nosotros y tomar cierta distancia, aunque decidamos poner límites, ponernos límites a nosotros, nuestra familia sigue siendo nuestra familia y la seguimos amando aún cuando nos duele, ¿sí? Y cómo podemos seguir viviendo. Y de eso se trata, ¿no? Seguirnos mirando a nosotros, seguirnos acompañando en amor y seguir en ese entender que pues el otro, aunque le veamos mal, como en esta historia, que duele ver a tu papá haciéndose daño, duele ver que ya sus palabras no las conecta bien, que sus ideas parecen una locura, que está perdido y que no quiere ayuda, duele mucho. Y podemos caer en la codependencia y en hacer nuestro su dolor y no hacernos cargo de nuestro propio dolor y de que somos solo responsables de nosotros. Y eso es un camino que hay que seguir solo un día a la vez, ¿verdad? Hay una película que se llama El Castillo de Cristal y eso viene de un libro, entonces yo no he leído el libro, ya me lo habían recomendado, pero no lo he leído. Y se los recomiendo muchísimo porque me hizo pensar en esa historia. El Castillo de Cristal es una película, es de Netflix, es muy fuerte, muy, muy fuerte.
se ve un lado del alcoholismo bastante doloroso, pero que vivimos muchas personas. Se las recomiendo y gracias por escucharme toda ronca. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye.